El frío viento llevó sus crueles palabras en alemán hasta los oídos de la mendiga. Cuando ella respondió con fluidez, llamándole padre, la sangre del multimillonario se heló. Su pequeña mano se extendió hacia él, sosteniendo una fotografía arrugada que nunca imaginó volver a ver. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Deja un comentario a continuación y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias conmovedoras como esta. El gélido viento de diciembre azotaba la Quinta Avenida cuando Maxwell Reinhardt salió de su Bentley con chófer. A sus 68 años, el multimillonario magnate inmobiliario tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto la paz mental. Sus zapatos italianos de diseño crujían sobre la nieve fresca mientras se dirigía a su restaurante favorito, ignorando la pequeña figura acurrucada en un portal. «Disculpe, señor, ¿tiene algo de cambio para comer?» La voz era suave, femenina, joven. Maxwell no detuvo su paso. Nunca daba limosna, una política que le había servido bien durante décadas. Construye un imperio guardando cada centavo. «He dicho si tiene algo de calderilla», gritó la chica, y Maxwell se giró, irritado. «Verinda Bettlerin», espetó en alemán, su lengua materna, que afloraba cuando se enfadaba. «Desaparece, mendiga». La chica abrió mucho los ojos. No podía tener más de 14 años, con su cabello rubio oscuro y sus mejillas hundidas. Pero lo que sucedió a continuación le hizo el corazón dar un vuelco. «Ve», respondió ella en un alemán perfecto. «Padre». Maxwell se quedó paralizado. El mundo pareció inclinarse hacia un lado cuando ella metió la mano en su abrigo raído y sacó una fotografía arrugada. Incluso desde varios metros de distancia, él mismo la reconoció. 30 años más joven, de pie junto a una hermosa mujer que sostenía un bebé. «Imposible», susurró, retrocediendo. «Me llamo Eliza», dijo la chica, con voz más firme ahora. «Elizabeth Reinhardt. Mi madre era Anneliese Weber». El nombre le golpeó como un puñetazo. Y el recuerdo de su tormentoso romance en Berlín durante los años 90. La mujer a la que había abandonado cuando le dijo que estaba embarazada. «No tengo ninguna hija», dijo con frialdad, aunque le temblaban las manos. Eliza se acercó. «Mi madre murió el mes pasado. ¡Cáncer!» Su último deseo fue que yo te encontrara. El camarero apareció junto a Maxwell. «Su mesa está lista, señor Reinhardt». Maxwell miró fijamente a la chica, a Eliza, y vio ahora el eco de Anneliese en sus rasgos, la misma barbilla decidida, los mismos ojos. «Señor», le recordó el camarero, «no tengo tiempo para estafadores», dijo Maxwell con dureza, aunque algo en su interior le decía que no se trataba de una estafa. «Ve a molestar a otra persona con tus historias». Cuando se dio la vuelta, Eliza le llamó. «Tengo sus cartas y la prueba de ADN. Puedo demostrarlo todo». Maxwell siguió caminando, con los hombros rígidos y el corazón latiéndole con fuerza. Se sentó en la mesa que había reservado, pidió un whisky doble e intentó recuperar la respiración. «¿Todo bien, señor?», preguntó el camarero. «Todo genial», respondió Maxwell con una risa amarga. «No hay nada como que el pasado venga a llamar a tu puerta». Miró por la ventana. La chica, Eliza, seguía de pie en la acera, aferrada a la fotografía. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. Por primera vez en décadas, Maxwell Reinhardt sintió que algo se rompía en su mundo cuidadosamente construido. Su teléfono vibró. El nombre de su asistente apareció en la pantalla. «Señor, ha habido un cambio en el acuerdo de Shanghái. Los inversores se están echando atrás». Maxwell apenas escuchó las palabras. Su imperio podría estar empezando a desmoronarse, pero, curiosamente, lo único en lo que podía pensar era en la chica de fuera con sus ojos. El pasado lo había encontrado y no iba a desaparecer. La mano de Maxwell temblaba mientras se servía su tercer whisky. El restaurante se había vaciado, pero no se atrevía a marcharse. Afuera, iluminada por la luz de la farola, Eliza seguía esperando, acurrucada contra el frío glacial. «¿Más hielo, señor?», preguntó el camarero. «Lo que necesito no es hielo», murmuró Maxwell. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Thomas, señor». «Dime, Thomas, ¿alguna vez has cometido un error tan grande que te ha perseguido durante décadas?» El joven camarero parecía incómodo. «Una vez le puse sal en el azucarero a mi abuela como broma». Maxwell soltó una carcajada. «Chico, no tienes ni idea de lo que es el verdadero arrepentimiento». Su teléfono volvió a vibrar. Era su hijo legítimo, quien le llamaba. James, el heredero de su imperio, el niño mimado que nunca había estado a la altura de las expectativas.
Maxwell respondió con brusquedad. Papá, ¿qué demonios está pasando en Shanghái? Tengo a los inversores pisándome los talones. Maxwell miró por la ventana a Elisa. Tenemos un problema mayor que perder $500 millones. James espetó. Creo que tu hermana acaba de encontrarme. Se produjo un largo silencio. No tengo ninguna hermana. Al parecer, sí. Maxwell terminó la llamada y pidió la cuenta. Cuando Maxwell finalmente salió, la temperatura había bajado aún más. Eliza se había acurrucado en la puerta, temblando violentamente. ¿Todavía aquí?, preguntó él, con el aliento formando una nube. Ella levantó la vista, con los ojos desafiantes a pesar de sus labios temblorosos. No tengo a dónde ir. Por un instante Maxwell consideró alejarse, llamar a seguridad y hacer que la sacaran. Sería fácil. Era dueño de la mitad de la manzana. En cambio dijo, enséñamelo. Eliza le entregó la fotografía junto con una pila de cartas atadas con una cinta descolorida. Maxwell reconoció su propia letra en los sobres, cartas que había escrito a Annalise antes de saber del embarazo, antes de tomar la decisión que definiría los siguientes 30 años. Esto no prueba nada, dijo, pero su voz carecía de convicción. Hay más. Eliza sacó un documento, una prueba de ADN que comparaba sus marcadores genéticos con una muestra etiquetada como M. Reinhardt. ¿Cómo conseguiste mi ADN?, preguntó Maxwell. Mamá guardó tu cepillo durante todos estos años. La coincidencia parecía demasiado perfecta, el momento sospechoso, con su imperio tambaleándose. Sin embargo, los ojos de la chica, los ojos de su madre, no mostraban ningún engaño. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. No quiero tu dinero, dijo Eliza con una dignidad inesperada. Quiero saber quién soy, de dónde vengo. Maxwell estudió su rostro, calculando como siempre. Y si digo que no me interesa un reencuentro, entonces me iré. Pero sabré que lo intenté por mamá. Algo cambió en el pecho de Maxwell. Un nudo que había llevado durante 30 años se aflojó. Sube al coche, dijo bruscamente. Cuando su chofer arrancó, el teléfono de Maxwell volvió a vibrar. Más malas noticias. Sin duda, el acuerdo de Shanghái se había venido abajo. Su imperio, cuidadosamente construido, comenzaba a mostrar grietas. A su lado, esta chica, la encarnación viviente de su mayor error, se sentaba en silencio. Espero que te des cuenta, dijo Maxwell con sequedad. Tu timing es impecable. La hija pródiga regresa justo cuando Roma comienza a arder. Eliza parecía confundida. A eso se le llama ironía pequeña. Algo me dice que a los dos nos espera un viaje infernal. El ático de Maxwell ocupaba las 3 últimas plantas de la Torre Reinhardt, un reluciente monumento a su éxito y a su ego. Mientras acompañaba a Eliza al interior, ella contempló con los ojos muy abiertos los suelos de mármol, las obras de arte de valor incalculable y los ventanales que iban del suelo al techo y mostraban el brillante horizonte de Manhattan. ¿Vives aquí solo?, preguntó ella, con la voz resonando en el vasto espacio. Mi esposa vive en nuestra finca de Hampton, respondió Maxwell con rigidez. Tenemos un acuerdo. Eliza asintió con la cabeza, como si eso lo explicara todo. Mi madre y yo vivíamos en un apartamento de una habitación en Berlín. Ella limpiaba casas hasta que enfermó. La sencilla afirmación quedó suspendida en el aire entre ellos, un crudo recordatorio de los caminos divergentes que habían tomado sus vidas. Maxwell carraspeó, incómodo por la culpa que le invadía sin querer. La habitación de invitados está por aquí, dijo, conduciéndola por un pasillo. Tiene baño adjunto. Probablemente haya ropa que te quede bien. ¿De quién es la ropa?, Maxwell dudó. De mi esposa. Hace meses que no viene por aquí. Una vez que Eliza se instaló, Maxwell se retiró a su estudio, se sirvió otro whisky y finalmente examinó las cartas más detenidamente. Estaban todas allí, las apasionadas promesas que le había hecho a Annalise, los planes que habían discutido, el futuro que habían imaginado, y luego las últimas, en las que ella le contaba sobre el embarazo, su confusión ante su silencio, su desamor ante su cruel mensaje final rompiendo con ella. Maxwell recordó haber escrito ese correo electrónico, recordó haberse convencido a sí mismo de que era la opción sensata. Estaba construyendo un imperio. Una camarera alemana y un hijo ilegítimo no tenían cabida en su visión. Sonó su teléfono. Era James otra vez. Papá, ¿qué demonios? Llevo horas llamándote. Estoy ocupándome de algo, James. Algo más importante que la empresa que se está desmoronando.
La junta se reúne mañana. Están hablando de destituirte. Maxwell se pellizcó el puente de la nariz. Que lo intenten. No te lo estás tomando en serio. Esa chica, sea quien sea, aparece justo cuando somos más vulnerables. ¿No te parece sospechoso? A Maxwell también se le había ocurrido esa idea. El momento era demasiado perfecto. Yo me encargaré, dijo finalmente. ¿Cómo? Invitándola a tu casa. Dios, papá. Maxwell colgó y se recostó en la silla. A través de la puerta abierta, pudo ver a Elisa salir de la habitación de invitados, con el pelo húmedo por la ducha y vistiendo ropa que probablemente costaba más de lo que su madre ganaba en un mes. ¿Te sientes mejor? Agarrando algo en su mano. Encontré esto, dijo, mostrando un pequeño objeto. Era un reloj de bolsillo de plata, el de su padre. Maxwell pensaba que se había perdido hacía años. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó. Estaba en el cajón del baño. ¿Es importante? Maxwell lo cogió con cuidado. Pertenecía a mi padre y a su padre antes que a él. A mi abuelo, dijo Eliza en voz baja. Maxwell levantó la vista bruscamente. No lo sabemos con certeza. La prueba de ADN podría ser falsa, la interrumpió. Ya han intentado engañarme antes. Eliza endureció el rostro. No miento y no soy una estafadora. Antes de que Maxwell pudiera responder, el ascensor sonó, anunciando una llegada. Segundos después, James irrumpió en el ático con el rostro encendido. Así que esta es ella, exigió James mirando a Elisa con ira. Esta es tu supuesta hija. Maxwell se puso de pie. James, no es el momento. Es exactamente el momento. El acuerdo de Shanghái se está yendo al traste. La junta directiva está en rebelión y tú estás jugando a las casitas con una niña de la calle que dice ser una Reinhardt. Despierta, papá. Eliza retrocedió, mirando de padre a hijo. Creo, dijo Maxwell con una calma peligrosa, que deberías irte, James. No sin ella, espetó James, señalando a Eliza. Ella tiene que irse ahora mismo. Mientras padre e hijo se enfrentaban, el teléfono de Maxwell vibró con un mensaje entrante. Lo miró y se quedó paralizado. Era de un número desconocido. Sé lo que pasó en Berlín. Sé lo de la chica. Paga 10 millones o todo el mundo lo sabrá también. El pasado no solo lo perseguía, lo acosaba. Amanecía en Manhattan, pintando el cielo con tonos acuarelados que Maxwell apenas notó. No había dormido, pasando la noche alternando entre estudiar el mensaje de chantaje, revisar los resultados del ADN y observar a Eliza dormir desde la puerta de la habitación de invitados. Se parecía tanto a Annalise que le dolía físicamente. James finalmente se había marchado alrededor de la medianoche, pero no sin antes lanzarle un ultimátum. Elige, papá, tu empresa o esto. Complicaciones. El imperio de Maxwell se tambaleaba. El acuerdo de Shanghái, que debía ser su mayor logro, se estaba derrumbando después de que los inversores chinos descubrieran irregularidades en la información financiera. La junta directiva cuestionaba su liderazgo por primera vez en décadas. Y ahora esto, una hija que aparecía de la nada, seguida inmediatamente por un chantaje. Demasiado perfecto, demasiado conveniente. Sin embargo, cuando Elisa abrió los ojos y lo vio mirándola, su sonrisa somnolienta le resultó tan dolorosamente familiar que sus sospechas se desvanecieron. «Tienes muy mal aspecto», observó ella incorporándose. «Gracias por tu aguda observación», respondió Maxwell con sequedad. Había olvidado por qué nunca había tenido hijos. «Tienes al menos 2, que yo sepa», contó Eliza. Maxwell casi sonrió a pesar suyo. «¿Tienes hambre?» Durante el desayuno, preparado por su chef personal, que arqueó una ceja, pero no hizo preguntas sobre su joven invitada, Maxwell estudió a Eliza. «Cuéntame sobre tu madre, los últimos años». Eliza empujó los huevos por el plato. Nunca se volvió a casar, ni siquiera tuvo una relación seria. Decía que nadie se comparaba con su empresario estadounidense. Levantó la vista. «No me habló de ti hasta que enfermó. Cuando lo detectaron, ya estaba en fase 4. ¿Por qué no se puso en contacto conmigo antes? ¿Por qué no pidió ayuda? Orgullo y miedo, tal vez, a que nos rechazases de nuevo». Maxwell se estremeció ante la simple verdad. Su teléfono vibró con otro mensaje. Tic-tac, Reinhardt. La junta se reúne al mediodía. Transfiere el dinero antes de las 11 o se llevarán una gran sorpresa. Punto del orden del día. «Tengo que ir a la oficina», dijo abruptamente. «¿Puedo ir contigo?», preguntó Elisa. Nunca he visto una empresa de verdad. Todos sus instintos le gritaban que era una idea terrible. Sin embargo,
Un impulso perverso o quizá algo más profundo le hizo asentir. La sede del grupo Reinhardt ocupaba una reluciente torre en Midtown. Al entrar en el vestíbulo de mármol, los empleados se apartaron como el mar rojo, susurrando al ver a Maxwell con la desconocida adolescente. Desde su oficina en la esquina, la vista se extendía hasta el horizonte, un recordatorio diario de sus logros. Eliza deambulaba por allí, examinando fotografías y premios. ¿Es esta tu esposa?, preguntó, señalando una foto con marco plateado. Sí, Caroline, es hermosa, es despiadada, corrigió Maxwell. La belleza era solo su táctica inicial. Y este es James. Eliza tomó otro marco. Mi hijo, joven, mi hijo, tu medio hermano. Supongo que no le caigo bien. A James no le gusta nadie que amenace su herencia. Eliza dejó la foto con cuidado. Te dije que no quiero tu dinero. Todo el mundo quiere dinero. Chico, yo quiero un padre, dijo ella con sencillez. Maxwell no supo qué responder. Su asistente llamó a la puerta antes de entrar y se quedó con los ojos como platos al ver a Eliza. Señor, la Junta se va a reunir antes de lo previsto y el señor Davidson, de la Comisión de Valores y Bolsa, está aquí. Pregunta por las revelaciones de Shanghái. A Maxwell se le heló la sangre. La Comisión de Valores y Bolsa estaba involucrada. Esto iba más rápido de lo que había previsto. Diles que estaré allí en breve. Cuando su asistente se marchó, Maxwell se volvió hacia Eliza. Quédate aquí. No toques nada. No hables con nadie. Cuando llegó a la puerta, ella lo llamó. ¿Tienes problemas? Maxwell se detuvo. Nada que no pueda manejar, Hunt. Pero mientras se dirigía a la sala de juntas, su teléfono vibró por última vez. Demasiado tarde. Reinhardt, te lo advertí. Las puertas de la sala de juntas se abrieron. Dentro, los miembros de la junta estaban sentados alrededor de la mesa con el rostro pálido. En la gran pantalla detrás de ellos se proyectaba un correo electrónico para que todos lo vieran. Un correo electrónico de hacía 30 años en el que se detallaba exactamente cómo Maxwell había falsificado información para conseguir su primera gran inversión. El correo electrónico que había enviado por error a Annalise, el que se había convencido a sí mismo de que ella nunca había visto ni entendido. De pie a la cabecera de la mesa estaba James, con el rostro cubierto por una máscara de furia y traición. ¿Te importaría explicarnos esto, papá? La sala de juntas quedó en silencio cuando Maxwell entró. 12 pares de ojos siguieron sus movimientos, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el disgusto, pasando por la satisfacción apenas disimulada de los enemigos que habían esperado décadas para ver su caída. Señores, señoras, Maxwell asintió con la cabeza y tomó asiento con su habitual calma. Veo que estamos teniendo una pequeña lección de historia no programada. James permaneció de pie, temblando de rabia. ¿Lección de historia? Esto es un fraude, papá. Un fraude de seguridad, del tipo por el que la gente va a la cárcel. Maxwell miró el correo electrónico que aún se proyectaba en la pantalla. En ese momento, 30 años se derrumbaron como un castillo de naipes. Recordó haber escrito esas palabras, explicándole a su socia cómo alterarían las cifras, creando la ilusión de rentabilidad para asegurar a su primer gran inversor. Se lo había enviado a Annalise por error. Ella nunca mencionó haberlo recibido. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó Maxwell en voz baja. Se ha enviado a todos los miembros del consejo esta mañana, respondió Elena Winters, su miembro más antiguo y, en ocasiones, aliada, junto con documentación que sugería lo mismo. En el acuerdo de Shanghái se utilizaron métodos contables creativos. El representante de la SEC carraspeó. Señor Reinhardt, a la luz de estas acusaciones, la comisión va a abrir una investigación formal. Estoy aquí para informarle de que se deben conservar todos los registros de la empresa. La mente de Maxwell se aceleró. El chantajista había cumplido su amenaza. Pero ¿cómo había conseguido un correo electrónico de hacía 30 años? Solo Annalise podía tenerlo, y ahora Annalise estaba muerta, lo que dejaba solo a una persona. Si me disculpan, dijo Maxwell, levantándose bruscamente, tengo que ocuparme de un asunto relacionado. Salió de la sala de juntas, ignorando a James que le llamaba. El corazón le latía con fuerza en los oídos mientras regresaba a su oficina, ensayando el enfrentamiento que se avecinaba. La oficina estaba vacía. Eliezer llamó, escudriñando el espacio. ¿Había huido, completado su misión y desaparecido? Un ruido procedente de su baño privado le llamó la atención.
La encontró allí, inclinada sobre el inodoro, vomitando violentamente. Lo siento, jadeó entre arcadas. No me encuentro bien. Maxwell se quedó paralizado, con las acusaciones muriéndose en los labios. No se trataba de la actuación calculada de una estafadora que acababa de hundir a un multimillonario. Era una niña enferma. ¿Cuándo comiste por última vez? Antes del desayuno, preguntó él. Eliza negó con la cabeza, limpiándose la boca. Desde ayer por la mañana, antes de encontrarte. La revelación le golpeó como un puñetazo. Ella había estado pasando hambre en la calle mientras él cenaba en restaurantes de 5 estrellas. ¿Por qué no me dijiste nada? No quería causar más problemas, murmuró ella. Maxwell suspiró y la ayudó a sentarse en el pequeño sofá de su despacho. Quédate aquí, te traeré algo. Cuando regresó con ginger ale y galletas saladas de la cocina ejecutiva, encontró a James en la oficina de pie junto a Eliza, conteniendo a duras penas su furia. Tú has hecho esto, le espetó James. De alguna manera, lo has orquestado todo. Eliza parecía desconcertada. ¿Hacer qué? Maxwell dejó la comida sobre la mesa. Ya basta, James. No basta. Esta chica aparece y de repente, unos correos electrónicos de hace 30 años están destruyendo todo lo que hemos construido. Eso no es una coincidencia. No sé de qué estás hablando, protestó Eliza débilmente. Era la actriz más consumada que había conocido jamás. O realmente no tenía ni idea. El correo electrónico, dijo él. El que tu madre recibió por error sobre las irregularidades contables. Eliza lo miró sin comprender. ¿Qué correo electrónico? No te hagas la tonta, espetó James. Lo usaste para chantajearlo y cuando no pagó, se lo enviaste a la junta. No chantajeé a nadie. Eliza intentó levantarse, pero se tambaleó peligrosamente. Maxwell la agarró del brazo. James, basta. Está enferma. Por supuesto que lo está. Perfecto timing, como siempre. La puerta de la oficina se abrió y la nena Winters entró con expresión grave. Maxwell, la sé que quiere hablar contigo ahora mismo y hay alguien más aquí. Miró a Eliza. Una mujer llamada Catherine Weber dice que es la tía de esta chica. Maxwell sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Annalise tenía una hermana. Eliza levantó la vista, con el rostro pálido. Tía Kathy está aquí. Ella nena asintió. En recepción, y tiene una historia que contar sobre por qué estás aquí realmente, jovencita. James sonrió con frialdad. Lo sabía. Esto fue una trampa desde el principio. Mientras Maxwell intentaba asimilar este nuevo giro, su teléfono vibró por última vez. La verdad tiene un precio mucho más alto que $10 millones. ¿No es así, Reinhardt? De repente, la identidad del remitente le pareció demasiado clara. No era Eliza, sino alguien mucho más cercano a él. Maxwell miró a su hijo con nuevos ojos, viendo no solo ira, sino también cálculo y miedo. ¿Qué sabía exactamente James sobre Berlín? ¿Y qué más ocultaba? Catherine Weber estaba de pie en la oficina de Maxwell como un ángel vengador. A sus 50 y tantos años, se parecía mucho a Annalise. El mismo cabello rubio ahora salpicado de canas, el mismo mentón decidido. Pero mientras que Annalise era amable, Catherine irradiaba una furia fría. Así que dijo, con un acento alemán más marcado que el de Eliza, tú eres el gran Maxwell Reinhardt, el hombre que abandonó a mi hermana y a su hija. Maxwell permaneció impasible. Años de batallas en las salas de juntas le habían enseñado a no mostrar nunca debilidad. No sabía nada del niño. Mentiroso, espetó Catherine. Annalise te escribió docenas de cartas. Llamó a tu oficina todos los días durante meses, hasta que amenazaron con emprender acciones legales. Eliza, aún pálida pero más firme, se acercó a su tía. ¿Es cierto? ¿Mamá realmente intentó ponerse en contacto con él? Catherine se suavizó al mirar a su sobrina. Tu madre era demasiado orgullosa para decirte que no quería que te sintieras rechazada. Eso no explica por qué estás aquí ahora, intervino James, protegiendo a su padre. Ni cómo los correos electrónicos de la empresa de hace 30 años aparecieron de repente en un momento muy conveniente. La risa de Catherine fue frágil. ¿Crees que me importa tu empresa? Vine porque el último deseo de mi hermana era que su hija conociera a su padre. Se volvió hacia Maxwell, aunque yo me opuse. No merecías conocerla. Maxwell estudió a la mujer con atención. Sin embargo, Eliza aparece el mismo día en que alguien intenta chantajearme con información que solo Annalise podría tener.
Información que ahora se ha compartido con mi junta directiva y la SEC. No sé nada sobre chantajes, dijo Catherine con desdén. Aunque no me sorprende que tu pasado te esté pasando factura. Él y la nena Winters, que seguía de pie junto a la puerta, carraspeó. El agente de la SEC está esperando. Maxwell, dile que iré en un momento. Maxwell se volvió hacia Catherine. Si tú no estás detrás del chantaje, ¿quién lo está? Quizás deberías preguntarte quién se beneficia más de tu caída, sugirió Catherine, mirando significativamente a James. James se tensó. ¿Qué estás insinuando exactamente? No insinúo nada. Simplemente observo. Catherine tomó la mano de Eliza. Ven, Lichen, nos vamos de aquí. No, dijo Eliza, sorprendiendo a todos. Acabo de encontrarlo. No me voy todavía. La expresión de Catherine se endureció. Este hombre abandonó a tu madre, te abandonó a ti, y ahora su imperio se desmorona a su alrededor. ¿Qué podrías ganar quedándote? Respuestas, dijo Eliza simplemente. Quiero saber quién es realmente mi padre. Maxwell sintió algo cambiar en su pecho, una opresión desconocida. Por primera vez en décadas, alguien quería conocerlo a él, no lo que podía ofrecer. Puede quedarse, dijo en voz baja, si eso es lo que ella quiere. Esto es una locura, estalló James. Papá, te están investigando por fraude bursátil. La empresa se está derrumbando y tú estás jugando a la reunión familiar con estos desconocidos. Cuidado, James, advirtió Maxwell. Recuerda quién construyó esta empresa desde cero. Y recuerda quién la ha mantenido a flote mientras tú perseguías el acuerdo de Shanghái, replicó James. Un acuerdo que ahora está destruyendo todo por lo que hemos trabajado. El teléfono de Maxwell volvió a vibrar. Era un mensaje de su asistente. El señor Davidson de la SEC dice que si no acude ahora, emitirán una citación formal. Tengo que ocuparme de esto. Maxwell dijo, ella nena, por favor, acompaña a la señora Weber a la sala de conferencias. James ve a revisar las opciones de control de daños con Eliza. De legal, hizo una pausa, poco acostumbrado a tener en cuenta a una adolescente en sus planes. Quédate aquí, descansa. Mientras salían, Catherine se quedó atrás, clavando en Maxwell una mirada penetrante. Hay algo más que debe saber, señor Reinhardt. Annalise llevaba un diario. Todo lo relacionado con su relación, incluido ese correo electrónico equivocado, está documentado allí. Maxwell sintió un escalofrío. ¿Y dónde está ese diario ahora? Catherine sonrió levemente. En un lugar seguro. Considérelo un seguro para el futuro de mi sobrina. Después de que ella se marchara, Maxwell se quedó solo en su oficina, con las paredes de su vida cuidadosamente construida derrumbándose a su alrededor. A través de las paredes de cristal, podía ver a sus empleados apiñados en grupos, susurrando, intuyendo ya la caída que se avecinaba. No se le escapó la ironía. 30 años de decisiones empresariales despiadadas, de anteponer los beneficios a las personas, habían construido su imperio, y ahora las personas, la hija que había abandonado, el hijo con el que nunca había conectado de verdad, determinarían si ese imperio sobrevivía. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje, esta vez de un número desconocido que reconoció, el de su esposa, Caroline. Acabo de enterarme de que voy a la ciudad. No hagas ninguna tontería antes de que llegue. Maxwell casi se echó a reír. Caroline siempre era la estratega, incluso en situaciones de crisis. Se había casado con ella porque era tan calculadora como él, una pareja perfecta de ambición y astucia. Pero nunca había habido amor, no como el que había encontrado brevemente con Annalise. Mientras se dirigía a la reunión de la SEC, Maxwell pasó por delante del sofá de la oficina donde Eliza se había acurrucado, agotada por el cansancio. Parecía tan joven, tan vulnerable. Por primera vez en décadas, Maxwell Reinhardt se preguntó si había pasado su vida construyendo las cosas equivocadas. La entrevista con la SEC duró 3 agotadoras horas. Maxwell esquivó las preguntas con la habilidad de un hombre que había pasado décadas en salas de juntas, sin revelar nada mientras aparentaba cooperar, pero en su mente se agolpaban los pensamientos, no sobre estrategias para salvar su empresa, sino sobre la chica que dormía en su oficina. Cuando finalmente salió, la planta ejecutiva estaba inquietantemente silenciosa. La mayoría de los empleados se habían ido a casa, presintiendo la tormenta que se avecinaba. Solo quedaba su equipo principal, Elia Nena, su asesora legal, Robert Chen y un puñado de leales. ¿Qué tan grave es?, preguntó Elia Nena en voz baja.
Lo suficientemente grave, admitió Maxwell. Tienen el correo electrónico original, los estados financieros alterados de hace 30 años y pruebas que sugieren patrones similares en el acuerdo de Shanghái. Robert Chen frunció el ceño. El plazo de prescripción había expirado en el asunto original, pero si podían demostrar un fraude continuado, la cárcel, terminó Maxwell por él. Lo sé. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, inconcebible para un hombre que siempre se había considerado intocable. ¿Dónde está James?, preguntó Maxwell, dándose cuenta de repente de la ausencia de su hijo. El Leyanena y Robert intercambiaron miradas. Se marchó hace una hora, dijo el Leyanena con cautela. Después de una conversación telefónica bastante acalorada, parecía agitado. Maxwell asintió sin sorpresa. James siempre había carecido de estómago para las crisis reales. ¿Y la chica, Elisa, sigue en tu oficina con su tía? Les ofrecimos un hotel, pero se negaron a irse hasta que volvieran a hablar contigo. Maxwell los encontró exactamente donde los había dejado. Eliza, ahora despierta, tenía mejor aspecto después de descansar. Catherine montaba guardia como un centinela. Bueno, Catherine preguntó, ¿van a arrestar al gran Maxwell Reinhardt? Hoy no, respondió Maxwell con serenidad. Aunque me conmueve tu preocupación, dijo Eliza poniéndose de pie. ¿Estás en problemas por nuestra culpa? Porque vinimos a buscarte. La genuina preocupación en su voz lo tomó por sorpresa. No, esta situación se ha estado gestando durante años. Vuestra llegada solo ha acelerado el proceso. Sonó su teléfono. Era Caroline otra vez. Maxwell lo ignoró. Deberías contestar, observó Catherine. Imagino que tu esposa estará muy preocupada por la fortuna familiar. Caroline se preocupa por muchas cosas, dijo Maxwell secamente, la mayoría relacionadas con su posición social. Eliza miró a ambos. ¿Sabe ella lo mío? Todavía no. Maxwell suspiró, sintiéndose de repente agotado. Pocas personas saben lo de Berlín, lo de tu madre. Catherine hizo un ruido burlón. Tu pequeño y sucio secreto. Mi mayor arrepentimiento, corrigió Maxwell, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Dejara cometido. La vulnerabilidad en su voz pareció sorprender a ambas mujeres. El ascensor privado de Maxwell sonó y James salió, con su furia anterior sustituida por una inquietante calma. ¿Reunión familiar?, preguntó, mirando al grupo. ¡Qué conmovedor! Maxwell notó algo diferente en el comportamiento de su hijo, una confianza que antes no tenía. ¿Dónde has estado, James? Asegurando nuestro futuro. James sonrió levemente. La Junta ha convocado una sesión de emergencia para mañana por la mañana. Van a votar sobre un nuevo liderazgo. Maxwell sintió que perdía aún más el control. ¿Por orden de quién? Mía, como director de operaciones en funciones. James se enderezó la corbata. No te preocupes, papá. Me aseguraré de que te recuerden como el fundador, no como el hombre que lo destruyó todo. De repente, todas las piezas encajaron. Fuiste tú, dijo Maxwell en voz baja. Tú enviaste esos correos electrónicos a la Junta. Primero intentaste chantajearme. James no se molestó en negarlo. Te di la oportunidad de retirarte con dignidad. En cambio, elegiste complicarlo todo. Miró con desdén a Elisa. ¿Cómo sabías lo del correo electrónico de Berlín?, preguntó Maxwell. Eso fue años antes de que tú nacieras. Mamá me lo contó. Lo encontró en tus archivos hace años. Lo guardó como garantía. James sonrió con frialdad. Ella siempre fue la pragmática. La traición dejó a Maxwell sin palabras. Caroline había sabido todo el tiempo. Había utilizado su error pasado como arma y le había dado a su hijo la munición. Destruirías a tu propio padre. Maxwell finalmente logró decir, los negocios no son personales, papá. ¿No es eso lo que siempre me enseñaste? James miró su reloj. Tengo una cena con los miembros clave de la junta directiva. Te sugiero que aproveches este tiempo para considerar tus opciones de renuncia. Cuando James se dio la vuelta para marcharse, Eliza dio un paso adelante. Eres realmente horrible. Lo sabes. Es tu padre. James la miró con frío desdén. ¿Y tú qué eres exactamente? Un accesorio conveniente que apareció en el momento perfecto. No me creo más lo de la hija perdida que su repentino ataque de conciencia. Ya basta, James, le advirtió Maxwell. Ah, ¿no? Porque acabo de empezar. James metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado. Por cierto, he pedido a nuestro equipo de seguridad que investigara los antecedentes de tu pequeña mendiga.
Los resultados son interesantes. Arrojó el papel sobre el escritorio de Maxwell y salió, dejando tras de sí un silencio devastador. Maxwell se quedó mirando el documento, sin atreverse a cogerlo. ¿Qué es?, preguntó Eliza en voz baja. No lo sé, admitió Maxwell, pero sospecho que es otra arma. Catherine dio un paso adelante y desdobló el papel, con el rostro pálido mientras leía el contenido. ¿Qué?, preguntó Eliza tratando de ver. ¿Qué dice? Catherine levantó la vista y se encontró con la mirada de Maxwell. Dice que no eres su padre. Los resultados de la prueba de ADN yacían sobre el escritorio de Maxwell como una bomba de relojería. Según la investigación de James, los marcadores genéticos no coincidían. Maxwell Reinhardt no podía ser el padre biológico de Eliza. Esto es una tontería, dijo Catherine, pero su voz carecía de convicción. Annalise nunca hubo nadie más. Eliza se quedó paralizada. Su mundo se derrumbaba por segunda vez en otros tantos meses. Primero la muerte de su madre y ahora esto, la identidad a la que se había aferrado, revelada como una ficción. ¿Es posible?, preguntó Maxwell en voz baja. ¿Podría Annalise haber estado con otra persona? Catherine dudó demasiado antes de responder. No, nunca. Pero la duda estaba ahí, visible en sus ojos. Eliza arrebató el papel y leyó el lenguaje clínico que desmantelaba su existencia. Esto no puede ser cierto, susurró. Mamá no me mentiría, no sobre algo tan importante. Maxwell observó a la chica, esa desconocida que, al fin y al cabo, no era su hija, y sintió una inesperada oleada de instinto protector. Parecía tan perdida, tan traicionada. Estas pruebas pueden estar falsificadas, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. James tiene todas las razones para crear una brecha entre nosotros. ¿Por qué se molestaría?, desafió Catherine. Si no es tu hija, no es nada para él. No es una amenaza. Maxwell lo consideró porque ella representa algo que él teme más que la competencia por su herencia. Mi redención. Leyanena llamó a la puerta y entró sin esperar. Maxwell, siento interrumpir, pero hay novedades. Los inversores de Shanghái están celebrando una rueda de prensa de emergencia. Está a punto de comenzar. Maxwell encendió el televisor de la oficina. La pantalla mostraba a un grupo de empresarios chinos, con rostro sombrío detrás de un podio, con el logotipo del grupo Reinhardt. El Grupo Metropolitano de Inversiones de Shanghái lamenta anunciar la terminación de nuestra asociación con el Grupo Reinhardt. El principal inversor declaró en un inglés cuidadoso. Los recientes descubrimientos de tergiversaciones financieras sistemáticas no nos han dejado otra opción que retirarnos por completo del proyecto. Catherine observaba con desinterés. Su imperio se está desmoronando, señor Reinhardt. Maxwell la ignoró y se concentró en la pantalla, donde el inversor continuaba hablando. Tenemos motivos para creer que estas irregularidades no fueron orquestadas por el propio Maxwell Reinhardt, sino por el director de operaciones James Reinhardt, que ha sido el principal contacto en este proyecto. Maxwell respiró hondo. Esto era inesperado. La documentación que se nos ha proporcionado muestra que James Reinhardt alteró deliberadamente las proyecciones financieras para asegurar nuestra inversión sin el conocimiento de su padre ni del consejo de administración. Eleanor se quedó sin aliento. Dios mío. En la pantalla, el inversor sostenía una pila de papeles. Vamos a entregar estos documentos a las autoridades reguladoras estadounidenses. Esperamos la restitución íntegra de nuestra inversión inicial. Maxwell silenció la televisión con la mente a 1000 por hora. James me tendió una trampa para hacerse con el control de la empresa, pero fue él quien falsificó los documentos de Shanghái. De tal palo, tal astilla, observó Catherine con acidez. Maxwell se volvió hacia ella. Cometí un error hace 30 años. 1. Desde entonces he dirigido un negocio legítimo. Un negocio legítimo construido sobre un fraude inicial, replicó ella. ¡Basta!, gritó Eliza, sobresaltándolos a todos. ¡Basta! Esto no ayuda en nada. El arrebato silenció la sala. Eliza se quedó temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. No me importa tu empresa, ni tu dinero, ni quién hizo qué hace 30 años. Solo quería encontrar a mi padre. Y ahora, señaló con impotencia los resultados del ADN. Ya ni siquiera sé quién es. Maxwell se acercó a ella instintivamente, pero se detuvo cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba a Caroline. Tengo que contestar, dijo alejándose. ¿Maxwell? La voz de Caroline estaba llena de pánico controlado.
Dime que te estás encargando de esto. ¿Qué parte? ¿Que James intente derrocarme, la investigación de la SEC, o que los inversores de Shanghái acusen públicamente a nuestro hijo de fraude? Todo, espetó Carolyn. ¿Y qué es eso que he oído sobre una chica que dice ser tu hija? Maxwell miró a Eliza, que seguía secándose las lágrimas mientras Catherine intentaba consolarla. No es mía, dijo, con un sabor amargo en la boca. La prueba de ADN lo confirmó. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias, murmuró Caroline. Un escándalo cada vez. ¿Sabías que James utilizó el correo electrónico de Berlín para chantajearme? Maxwell exigió saberlo. Una pausa reveladora. Puede que le mencionara su existencia una vez, hace años. Tú armó a nuestro hijo contra mí. Yo armé a nuestro hijo para el mundo empresarial en el que tú lo lanzaste, corrigió Caroline. No te sorprendas de que haya utilizado las armas a su alcance. Maxwell terminó la llamada disgustado. Cuando se dio la vuelta, encontró a Eliza de pie justo detrás de él. ¿Así que eso es todo?, preguntó ella. No soy tuya, así que la historia ha terminado. Maxwell estudió su rostro. El rostro que tanto le recordaba a Annelies. ¿Era solo una ilusión o algo más? No sé qué pasará después, admitió. Pero sí sé que James se tomó muchas molestias para hacer esta prueba de ADN, lo que me hace preguntarme qué está ocultando. Eliza frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo Maxwell lentamente, que necesitamos una nueva prueba de ADN, una que James no pueda manipular. Eleanor, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Maxwell, ahora mismo tenemos problemas más importantes. La reunión de la junta directiva es dentro de 12 horas. James ha estado trabajando con los directores todo el día y ahora, con las acusaciones de Shanghái, la junta puede esperar, dijo Maxwell con repentina decisión. Esto no puede esperar. Durante 30 años había antepuesto los negocios a las personas. Quizá era hora de invertir esa ecuación. Eleanor, llama al doctor Patel. Dile que necesito un análisis de ADN urgente esta noche y luego busca a James. Quiero saber exactamente qué está tramando. Catherine lo miró con escepticismo. ¿Por qué te importa tanto si es tuya? Antes no la querías. Maxwell la miró fijamente a sus ojos. Porque hace 30 años tomé la decisión equivocada. No voy a cometer ese error otra vez. El laboratorio privado de la Torre Médica Reinhardt era de última generación, diseñado para la división de investigación farmacéutica de la empresa. A medianoche estaba desierto, salvo por el Dr. Patel, un genetista que debía su carrera a la temprana inversión de Maxwell. Esto es muy irregular, señor Reinhardt, dijo Patel nervioso, mirando alternativamente a Maxwell y a Eliza mientras preparaba el equipo de pruebas. La secuenciación genética no se suele hacer a medianoche. Hoy nada ha sido normal, doctor. ¿Cuándo tendrá los resultados?, respondió Maxwell. Con el secuenciador rápido, en 2 horas, quizá menos. Catherine paseaba por el laboratorio estéril como una leona enjaulada. Esto es una pérdida de tiempo. Aunque la primera prueba fuera falsa, ¿qué más da ahora? Tu empresa se está desmoronando, y tú nunca has mostrado interés en ser padre. La gente puede cambiar, dijo Maxwell en voz baja. La gente como tú no, replicó Catherine. Eliza, sentada en silencio en un taburete del laboratorio, parecía agotada más allá de sus años. ¿Podéis parar, por favor? El teléfono de Maxwell vibró. Ella nena ha encontrado a James. Está en el Pier con 6 miembros de la junta, en un comedor privado. Las fuentes dicen que están redactando una resolución formal de destitución. James está consolidando apoyos, murmuró Maxwell. ¿No deberías estar allí?, preguntó Catherine. ¿Luchando por tu preciada empresa? Maxwell lo pensó. Durante décadas habría respondido que sí sin dudarlo. La empresa lo era todo. Su identidad, su legado, el trabajo de su vida. Pero sentado en ese laboratorio a medianoche, esperando los resultados de una prueba de ADN con una chica que quizá no fuera su hija, se sentía extrañamente ajeno a la crisis de la empresa. Lo que hubiera ocurrido en la reunión de la junta directiva de repente parecía menos importante que los resultados que el doctor Patel iba a dar. Algunas batallas se eligen solas, dijo Maxwell finalmente. El doctor Patel carraspeó. He preparado las muestras. Ahora solo tenemos que esperar a que se procesen. Catherine negó con la cabeza, incrédula. Annelies nunca se lo creería. Maxwell Reinhardt eligiendo a una niña por encima de su imperio. Aún no he elegido nada,
corrigió Maxwell. Solo estoy esperando la verdad. ¿La verdad?, repitió Catherine con amargura. No reconocerías la verdad ni aunque te diera una bofetada. Eliza se deslizó del taburete. Necesito aire. La terraza de observación está al final del pasillo, ofreció el Dr. Patel. Hay unas vistas estupendas de la ciudad. Después de que Eliza se marchara, Maxwell y Catherine se quedaron sentados en un incómodo silencio. Finalmente Catherine habló. Era la niña más feliz, ¿sabes? Siempre sonriente, incluso cuando no tenían nada. Su voz se suavizó al recordar. Annelies le cantaba todas las noches, canciones de cuna alemanas que nos enseñó nuestra madre. Maxwell cerró los ojos, imaginando la escena. ¿Cómo habría sido su vida si hubiera tomado una decisión diferente hace tantos años? ¿Por qué esperó hasta estar muriéndose para contarle a Eliza lo mío?, preguntó él. Catherine lo miró pensativa. Quería proteger a Eliza del rechazo, pero al final creía que todo el mundo merece saber de dónde viene, aunque la verdad sea dolorosa. ¿Y si la prueba de ADN demuestra que no soy su padre? ¿Qué pasará entonces? Entonces volverás a tu imperio en ruinas y nosotros volveremos a Berlín. La voz de Catherine se endureció y Eliza lamentará otra pérdida. La puerta se abrió, pero en lugar de Eliza, irrumpió Eleanor, con su comportamiento normalmente sereno destrozado. Maxwell, tienes que venir ahora mismo. Es James. Maxwell se levantó inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Lo han arrestado. Los agentes del FBI acaban de llevárselo esposado del Pierre. Está en todas las noticias. El Dr. Patel encendió el televisor del laboratorio y sintonizó un canal de noticias. Efectivamente, allí estaba James, pálido como la cera, siendo conducido esposado por el vestíbulo del hotel mientras los flashes estallaban a su alrededor. El teletipo en la parte inferior de la pantalla decía: Reinhardt Air, arrestado por fraude bursátil y blanqueo de dinero. Dios mío, suspiró Maxwell. La voz del reportero llenó el laboratorio. Fuentes cercanas a la investigación afirman que James Reinhardt llevaba años desviando fondos de la empresa a cuentas en el extranjero. El plan se descubrió cuando los inversores chinos del fallido Acuerdo de Shanghái contrataron a contables forenses privados. Sonó el teléfono de Eleanor. Tras una breve conversación, se volvió hacia Maxwell, atónita. Era Robert. Los miembros del consejo que se reunieron con James han sido detenidos como testigos materiales. Dicen que James te implicó, alegando que actuaba bajo tus órdenes directas. Maxwell sintió que las paredes se le echaban encima. Tras décadas de cuidadosas maniobras, su legado se estaba destruyendo en una sola noche. ¿Dónde está Eliza?, preguntó de repente, mirando alrededor del laboratorio. Dijo que iba a la plataforma de observación, le recordó Catherine. Iré a buscarla, dijo Maxwell, dirigiéndose hacia la puerta. Pasara lo que pasara a continuación, no quería que Eliza estuviera sola cuando se enterara de que su posible medio hermano había sido arrestado. La plataforma de observación estaba vacía. Maxwell revisó los baños, los ascensores, cada rincón de la planta. No había ni rastro de Eliza. Cuando regresó al laboratorio, Catherine estaba hablando por teléfono, con el rostro tenso por la preocupación. No responde a mis llamadas, informó. ¡Seguridad!, le gritó Maxwell al Dr. Patel. Llame a la seguridad del edificio ahora mismo. Mientras Patel hacía la llamada, el teléfono de Maxwell vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres volver a ver a la chica con vida, ven solo al helipuerto. Sin policía. Maxwell miró la pantalla con incredulidad. El caos de la noche acababa de alcanzar un nuevo nivel de pesadilla. ¿Qué pasa?, preguntó Catherine al ver su expresión. Maxwell le mostró el mensaje. Dios mío. Catherine se llevó la mano a la boca. ¿Quién la habría secuestrado? ¿Por qué? Maxwell ya sabía la respuesta. Solo había una persona lo suficientemente desesperada y acorralada como para intentar algo tan temerario. James, dijo con severidad, la está utilizando como moneda de cambio. Pero acaba de ser arrestado, protestó Eleanor. Lo vimos en la televisión. ¿Lo vimos? Maxwell contó. O vimos lo que James quería que viéramos. Cuando se dio cuenta, Maxwell se dirigió hacia la puerta. Los resultados de la prueba de ADN, le dijo al Dr. Patel. ¿Cuánto tiempo más? 20 minutos, quizá menos. Envíelos a mi teléfono en cuanto estén listos. Catherine lo agarró del brazo. ¿A dónde vas? Maxwell tenía el rostro marcado por una determinación sombría.
a recuperar a Eliza y a acabar con esto de una forma u otra. El viento azotaba con fuerza el helipuerto de la Torre Reinhardt, a más de 200 metros sobre Manhattan. Maxwell salió por la puerta de acceso de la azotea, con el abrigo ondeando a su alrededor como unas alas oscuras. El helipuerto estaba vacío, salvo por dos siluetas recortadas contra las luces de la ciudad, James y Eliza, peligrosamente cerca del borde. «Ya es suficiente, papá», gritó James cuando Maxwell se acercó. Tenía un brazo alrededor de Eliza, que estaba rígida por el miedo. Maxwell se detuvo. «Déjala ir, James. Ella no tiene nada que ver con esto». James se rió con amargura. «Al contrario, tiene mucho que ver con esto. Tu hija perdida hace mucho tiempo, la distracción perfecta mientras me tendías una trampa para que cargara con la culpa de tus crímenes». «¿Eso es lo que crees que pasó?», preguntó Maxwell, dando otro paso cauteloso hacia adelante. «¿Que yo orquesté todo esto?». «Sé que lo hiciste», gritó James, perdiendo la compostura. «Llevas meses planeando convertirme en chivo expiatorio. Los inversores de Shanghái se han vuelto contra mí. El FBI ha encontrado convenientemente cuentas en el extranjero a mi nombre. Siempre ha sido 10 pasos por delante de todos». Maxwell negó con la cabeza. «Esta vez no, hijo. Esta vez estoy tan sorprendido como tú». Las luces del helipuerto proyectaban sombras duras sobre el rostro de James, revelando a un hombre al borde del colapso. «Mentiroso. Encontraste a esta chica y la preparaste para que se acercara a mí en el momento justo. Todo para poder hacerte pasar por el padre reformado mientras yo pagaba por tus pecados». «Él no me encontró», dijo Eliza, con una voz sorprendentemente firme a pesar de su miedo. «Yo lo encontré ayer en la calle». Más mentiras. James la agarró con más fuerza. «¿Esperas que crea que es una coincidencia que aparecieras justo el día en que se rompió el acuerdo de Shanghái?» Maxwell dio otro paso hacia ella. «A veces la vida no sigue un guión perfecto, James. A veces simplemente ocurre el caos». «No en tu mundo», se burló James. «No en el mundo de Maxwell Reinhardt, donde todo está calculado, controlado y manipulado». El teléfono de Maxwell vibró en su bolsillo. «Los resultados del ADN». «¿Qué es eso?», preguntó James. «¿Quién te llama?». «El doctor Patel», respondió Maxwell con sinceridad. Con los nuevos resultados de la prueba de ADN, James se tensó. «¿Qué nueva prueba?». «La que nos dirá si tu prueba falsa era una mentira». Maxwell sacó lentamente su teléfono, manteniéndolo a la vista. «¿Lo miramos juntos?». James dudó, claramente dividido entre la curiosidad y la sospecha. Maxwell abrió el mensaje y se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. «Bueno», exigió James. «No es mi hija», dijo Maxwell finalmente. James parecía triunfante. Lo sabía. «Otra estafadora que intenta hacerse con una parte de la fortuna de los Reinhardt». «Pero es una Reinhardt», continuó Maxwell, sin dejar de leer el informe. «Según estos marcadores genéticos, está emparentada conmigo, pero no es mi hija». James frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «Es tu media hermana, James, pero no por parte de mí». Maxwell levantó la vista y se encontró con la mirada confusa de su hijo. «Por parte de tu madre». La revelación quedó suspendida en el aire helado entre ellos. «Eso es imposible», susurró James. «¿Lo es?». La voz de Maxwell era extrañamente suave. «Caroline pasó 3 meses en Berlín en 1995 montando nuestra oficina europea, justo en la época en que Eliza habría sido concebida». James negó violentamente con la cabeza. «No, estás mintiendo otra vez». «Piénsalo, James. ¿Por qué si no Caroline habría guardado ese correo electrónico de Berlín, sino para protegerse a sí misma, para asegurarse de que nunca investigara demasiado su estancia en Alemania? Mi madre nunca haría eso». James vaciló. Su certeza se tambaleó. «Sí lo haría», corrigió Maxwell. «Caroline siempre hacía lo que le beneficiaba a ella, igual que yo siempre hacía lo que me beneficiaba a mí». Dio otro paso hacia ella. «Somos más parecidos de lo que ninguno de los dos quiere admitir, James, y ambos hemos fallado a las personas que más nos importaban». James aflojó ligeramente el agarre sobre Eliza. «Si lo que dices es cierto, si ella es mi hermana, mi media hermana», corrigió Maxwell a través de Caroline, «lo que la convierte en tan Reinhardt como tú». Eliza miró a ambos, luchando por procesar este nuevo giro en su identidad ya fracturada. «Déjala ir, James», dijo Maxwell en voz baja. «Esta pelea es entre nosotros. Siempre lo ha sido». Por un momento, pareció que James iba a obedecer. Entonces, su rostro se endureció de nuevo. «No, esto no cambia nada»,
Tú sigues habiéndome tendido una trampa. Las cuentas en el extranjero, el FBI. Yo no te he tendido ninguna trampa, interrumpió Maxwell. Pero creo que sé quién lo ha hecho. La puerta de acceso a la azotea se abrió y Caroline Reinhardt salió al helipuerto. Elegante incluso a esas horas, con un abrigo negro de cachemira y perlas, observó la escena con frialdad clínica. Bueno, dijo con frialdad, vaya reunión familiar. James miró a su madre con confusión. Mamá, ¿qué haces aquí? Oh, limpiando desastres, como siempre. Caroline caminó tranquilamente hacia ellos. Deja ir a la chica, James. Solo estás empeorando las cosas para ti. ¿Sabías? Le preguntó James, ¿que es tu hija? Caroline ni siquiera se inmutó ante la acusación. Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué crees que mantuve a Maxwell alejado de Berlín todos estos años? ¿Por qué vigilaba tan de cerca a Anneliese? Maxwell sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Sabías lo de Anneliese todo este tiempo? Lo sé todo, Maxwell. Así es como he sobrevivido a mi matrimonio contigo. La sonrisa de Caroline era gélida, incluido tu pequeño plan para culpar a James del fraude de Shanghái, mientras reconstruías tu imagen con esta chica. Por desgracia, el FBI está más interesado en tus décadas de contabilidad creativa que en tu repentino ataque de conciencia. Maxwell lo comprendió. Fuiste tú. Tú enviaste los mensajes de chantaje. Tú revelaste el correo electrónico de Berlín. Tú tendiste una trampa a James para que cargara con la culpa de esas cuentas en el extranjero. Hice lo que era necesario, dijo Caroline con calma, como siempre he hecho. ¿Pero por qué? Preguntó James con la voz quebrada. ¿Por qué me tendiste una trampa? Por seguridad, cariño. Si Maxwell caía, tú estarías en posición de tomar el relevo con las manos limpias. Si tú caías, yo podría negociar la inmunidad a cambio de pruebas contra Maxwell. Caroline se encogió de hombros con elegancia. En cualquier caso, la fortuna de Reinhardt sigue protegida para mí y para ella. Asintió con la cabeza hacia Eliza. Nunca tuviste intención de reconocerla, se dio cuenta Maxwell. Ella no era más que otra pieza en tu tablero de ajedrez. Como vosotros dos, coincidió Caroline. Ahora, terminamos con este tedioso drama en la azotea. El FBI está esperando en el vestíbulo y les he prometido plena cooperación a cambio de ciertas consideraciones. Maxwell miró a su esposa de 30 años y la vio con claridad, quizás por primera vez. Luego se volvió hacia James, que seguía sujetando a Eliza en el borde. Déjala ir, hijo, dijo con suavidad. Pase lo que pase, ella es inocente en todo esto, igual que tú lo eras. Algo en la voz de Maxwell, un remordimiento genuino que James nunca había oído antes, pareció conmoverlo. Lentamente, soltó a Eliza. En cuanto quedó libre, Eliza echó a correr, no hacia Maxwell o Catherine, que acababan de salir al helipuerto, sino hacia el centro de la pista de aterrizaje, lejos de todos. ¡Parad!, gritó, con la voz por encima del viento. ¡Parad todos! La emoción cruda de su grito los dejó a todos paralizados. Vine aquí buscando a mi padre, dijo Eliza, con lágrimas corriendo por su rostro. En cambio, me encontré con estas mentiras, esta manipulación, este uso de las personas como si no fueran nada. Se volvió hacia Caroline. Tú eres mi madre, mi verdadera madre, y me abandonaste, me entregaste como si no fuera nada. Caroline tuvo la delicadeza de mostrarse momentáneamente incómoda. Era complicado. Tenía una posición que mantener, un futuro que asegurar, y eso no me incluía a mí. Eliza terminó por ella. Eliza, dijo Catherine, acercándose a su sobrina. Sé que esto es un shock, pero tú lo sabías, acusó Eliza. Tenías que saberlo. Todas esas veces que mamá Anneliese hablaba de mi padre en Estados Unidos, sabías que no era cierto. Catherine no podía mirarla a los ojos. Anneliese quería que fuera así. Te quería mucho. No podía soportar que supieras que no eras deseada. La palabra quedó suspendida en el aire helado. Pero yo no era indeseada, dijo Eliza en voz baja. Anneliese me quería. Ella me eligió. Miró a los tres Reinhardt, Maxwell, Caroline y James, cada uno atrapado en su propia red de mentiras y manipulaciones. Ella era más familia para mí que cualquiera de ustedes podría serlo jamás. Con esas palabras, algo cambió en Maxwell. 30 años de ambición despiadada por anteponer la riqueza y el poder a todo lo demás, de repente parecían vacíos. Tienes razón, dijo, sorprendiendo a todos. Anneliese era más familia para ti que nosotros podríamos serlo jamás.
Ella entendía lo que realmente importa. Se volvió hacia Caroline. He terminado con todo esto. La empresa, el dinero, los juegos. Si lo quieres, es tuyo. La perfecta compostura de Caroline finalmente se quebró. ¿De qué estás hablando? El FBI está abajo. No puedes simplemente irte. Mírame, dijo Maxwell simplemente. Se volvió hacia Eliza. No puedo deshacer el pasado. No puedo ser el padre que buscabas. Pero tal vez, si me dejas, pueda intentar ser otra cosa, algo mejor. Eliza lo miró fijamente, con lágrimas aún corriendo por su rostro. ¿Qué podría ser para mí ahora? Maxwell pensó por un momento. Un amigo, alguien que entiende lo que es ser engañado por las personas que más te deberían amar. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, los labios de Eliza esbozaron una leve sonrisa. Supongo que todos necesitamos amigos. Cuando la puerta de la azotea se abrió de golpe y los agentes del FBI inundaron el helipuerto, Maxwell Reinhardt hizo algo totalmente fuera de lo común. Extendió la mano y tomó la de Eliza. Lo que sucediera a continuación, los arrestos, los juicios, el desmantelamiento de su imperio, de repente le pareció menos importante que esta simple conexión humana. Había pasado toda su vida construyendo torres que se elevaban hacia el cielo. Quizás era hora de ver qué podía construir sobre una base sólida.